Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, formando parte orgullosamente de esta gran familia. ¿El poder qué es? El poder es una figura que parte de una ciencia, la ciencia sociológica, pero también el poder tiene parte que ver con la matemática y la lógica. El poder es una ventaja que se tiene sobre otro animal, otro objeto, otra persona. O sea, quien queda sobrepuesto en una acción de forcejeo o de tranque es quien ostenta el poder. Y eso lo vemos en el reino animal, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en la vida humana. Es un constante enigma el poder. Sin embargo, es a través del poder que se gestiona la sociedad, que se gestionan los estados, porque de eso se trata. El Estado es una ficción, es una creación humana. Yo diría más que es una creación social. Cuando un grupo de personas se ayuntan en un mismo territorio, hay que definir quién manda, quién dirige, quién ordena las cosas. Bueno, pues un Estado es poco más que eso, porque usted, además de tener un territorio, una población, una bandera, un escudo, una constitución, usted tiene una estructura de mando. Y esa estructura de mando tiene, digamos, un cuerpo filosófico. Se rige un Estado a través de, digamos, un régimen cerrado, una dictadura. Se rige un Estado a través de un régimen abierto, flexible, una democracia. Se rige un Estado a través de distintas vertientes. Hay combinaciones que se dan, por ejemplo, en algunos reinos europeos todavía prevalecen los reyes de Francia, de España, de Inglaterra, de Holanda, pero son figuras decorativas que apenas firman títulos, firman certificaciones, encabezan actos protocolares. Pero cuando hablamos de poder y hablamos de democracia, entonces el poder es el que convence, el que persuade a una mayoría. Cada 4 años en un país llamado República Dominicana hay elecciones a través de un sistema democrático avalado por una constitución que sustenta unas estructuras de poder que son sorteadas en cargos electivos, en poderes como el legislativo, el ejecutivo, el poder municipal. Y ahí están los cargos en sorteo, los cargos de la presidencia y vicepresidencia de la República, el Senado, los diputados, los alcaldes, los directores distritales, los regidores, los vocales, en fin. Se elige. Y bueno, quien es electo por la mayoría, entonces pasa a ocupar por 4 años el poder, el mando presidencial, el mando legislativo. Y así hay otros cargos que se llevan por representación o por designación, y en este caso usted designa, por ejemplo, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes, los que después en cascada van a designar quiénes serán los jueces del Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior Electoral, etc. Pero eso es el poder es una ficción, es quien manda, quien domina, quien saca la ventaja, quien ostenta la autoridad, sea a través de un liderazgo, a través de un ejercicio de influencia, de persuasión, o a través de una posición de fuerza, de violencia. De todos modos, el poder se sustenta en grupos humanos, en grupos animales y en todo lo que tiene que ver con vida en el universo. Pero veamos las cosas a lo interno, en el patio, en la República Dominicana, que tendrá elecciones, 2 elecciones y posiblemente 3 elecciones en el año 2024. Ya nos repusimos de la pandemia, hemos vuelto a esa actividad efusiva que representa
el proselitismo político, y hay muchísima propaganda en las calles. Propaganda que no es oportuna, no es decidida por la Junta Central Electoral, sino por gente que se insolenta, que no respeta los patrones de orden y bueno, coloca sus letreros en las calles. Estamos en precampaña y la precampaña es una etapa donde se socializan los proyectos políticos electorales, pero en espacios cerrados, en los lugares donde operan los partidos políticos, en espacios públicos donde se realizan actos, en los patios, en las galerías. Pero eso de salir a las calles a hacer bandereos, esas son actividades reservadas para otro espacio que se denomina la campaña electoral, que también tiene sus regulaciones. Pero el otro día en que la Junta Central Electoral definió el inicio de la precampaña electoral y el cierre de los plazos para inscribir candidaturas o precandidaturas y para cerrar el plazo de lo que tiene que ver con las reservas para posibles alianzas electorales, a partir de ahí de una vez comenzaron a verse en las calles letreros, afiches, vallas, gorras, camisetas y todo lo demás. Y hay que esperar que esto se va multiplicando, irá en espiral. Pero bueno, los partidos políticos van a sortearse más de 4.000 cargos electorales. Tenemos 158 ayuntamientos en el país, unas 190 plazas en la Cámara de Diputados, 32 en el Senado de la República. Nos vamos también para el exterior a escoger los diputados del Parlacén y otros puestos que estarán ahí en agenda electoral. El hecho es que tenemos partidos políticos que son las estructuras que sustentan, digamos, a los dirigentes, a los líderes, a los militantes organizados en esas estructuras. Y esos partidos políticos son especies de franquicias que inscriben sus proyectos y a partir de ahí tienen un poder de influencia en la población. Ahora mismo que tenemos 3 colores. Hasta 1986 todo era rojo y blanco. El color reformista, el color de los PRDistas. Después de ahí el reformismo cayó en picada. Hay que recordar que Eduardo Estrella, que fue candidato presidencial, sacó apenas un 8%. Hay que recordar que le fue muy mal a Jacinto Peinado como candidato. Hay que recordar que le fue muy mal a Carlos Morales y a todos los que han continuado. Después el Partido Reformista se convirtió en un partido bisagra para darle paso a otros a que ocupen el poder. Y el PRD, el Partido Blanco, que tuvo un gran desempeño electoral en 1978, 1982, ganando esas 2 elecciones. En 1990 volvió a crecer, en el 94 hay quienes dicen que Peña Gómez ganó las elecciones. De todos modos fue el Partido Blanco el partido que creció más en ese momento. Y después vino el descenso hasta caer en la desintegración y la creación del Partido Revolucionario Moderno. Así es la política. El PLD, que fue un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, Juan Bosch fue PRDista muchísimo tiempo. Hay quienes hablan de que desde los años 40 ya Juan Bosch era un cuadro, un militante del PRD que operaba en el exterior, en la diáspora, en el exilio. Y es en el 62 que Juan Bosch viene, gana las elecciones en diciembre, se convierte en presidente en 1963, en los 7 meses lo tumban. Era PRDista Juan Bosch entonces. En el 70 fue candidato electoral y perdió. En el 74 no participó como candidato, ya se había ido del PRD, fundó el PLD en el 73, un partido pequeñito que en el 78 sacó 18,000 votos, después creció más en el 82 con unos 180,000 votos, hasta que creció y ganó las elecciones en 1996 con una alianza con los reformistas que le sirvieron de bisagra, de puente al PLD y a Leonel Fernández para ganar esas elecciones. Gobernó Leonel 4 años, hay quienes dicen que ni se lo creía.
ser presidente así de la nada, sin haber sido regidor, ni diputado, ni nada. Un profesor universitario de la UAS, que andaba en un cepillito Volkswagen, que se le quedaba cada rato y había que empujarlo, que vino a Santiago en el 94 como candidato vicepresidencial de Juan Bosch, y 3 clases medias de Santiago le alquilaron un carro, esa historia yo la conozco. El candidato a vicepresidente venía pagando transporte público de la capital porque no tenía vehículo. Y 3 clases medias de Santiago se unieron y le alquilaron un carro por 4 meses para que Leonel pudiera andar montado en Santiago y en la región. Pero bueno, después en el 96 fue presidente y las cosas cambiaron. Le sonrió la suerte del voto y llegó al poder con una promesa de convertir al país en un Nueva York chiquito. ¿Cuántos problemas en Nueva York en ese tiempo? Bueno, pues el problema vino para la República Dominicana, porque aumentaron las pandillas, aumentó el consumo de drogas, aumentó el narcotráfico, aumentó la delincuencia y aumentó la corrupción. Vamos a decirlo así, en blanco y negro. Pero bueno, llegaron las lavadoras automáticas, llegaron los celulares inteligentes, se aceleró la velocidad de la internet y también la era digital se fue aproximando. Y más adelante nacieron las redes sociales y después vino la inteligencia artificial. Pero Leonel tuvo suerte de volver en el 2004, después de un gobierno con muchos problemas que encabezó Hipólito Mejía. La suerte le sonrió durante 2 años. Después vino la crisis bancaria, la crisis internacional, muchos países de América Latina en la cuerda floja. Y bueno, perdió Hipólito la reelección y perdió el PRD el gobierno. Se enganchó Leonel y el PLD otra vez. Una historia conocida. Hizo de todo para aplastar a Danilo Medina. Lo humilló, lo aplastó. Lo mantuvo ocupando un escritorio en el Palacio Nacional hasta que Danilo tuvo que irse y entonces después, por una cuestión del destino, una de esas vainas que se le pegan a seres humanos, Leonel tuvo que montarse en el tren para apoyar la campaña de Danilo Medina, porque le podía ir mal si el PRD en ese tiempo hubiese ganado elecciones. Bueno, pues ganó Danilo Medina y ¿qué cambió? Cambiamos de barrio seguro a vivir tranquilo. Ni el barrio era seguro ni vivimos tranquilos. Aumentó la delincuencia, aumentó la corrupción, aumentó el narcotráfico, aumentaron las pandillas, pero también aumentó el número de motores en el país. Muchas motocicletas llegaron muchos carros Sonata, llegaron muchos Supergatos, después llegaron los Kia, la Hyundai y otros vehículos, otras marcas. Surgió una modalidad de prostitución digamos, siglo XXI, el chapeo dominicano. Ustedes saben lo que es el chapeo. Y muchas jovencitas humildes de los barrios se convirtieron en chapeadoras porque trabajar en este país no era una oportunidad para los jóvenes. Había que optar por otras cosas. Muchas se fueron a las bancas de lotería, a trabajar a las bancas, a ganar sueldos de miseria. Eso ha sido este país, ¿eh? Hablemos de sociología política, que yo sé de eso. Entonces hay gente que quiere tomar una coyuntura electoral y cambiar las cosas así de repente. Los gobiernos del PLD estuvieron preñados de corrupción, de narcotráfico, de desórdenes, pero también la onda de los tiempos trajo a Facebook, trajo a Twitter, trajo a Instagram, trajo a Spotify, trajo a YouTube. Eso no lo trajo el PLD. Es la onda de los tiempos, por Dios. Es la onda de los tiempos. Leonel sí prometió el fin de los apagones en 2012 y estamos en el 23 y todavía no hemos podido resolver el tema de la electricidad, ni hemos podido resolver el tema de la educación, que se le fue a pique a Leonel entre los pies. No hemos podido resolver el problema de la salud. Miren cuántos años el Cabral Ibáez y en 8 años Danilo Medina, intentando una remodelación, no pudo lograr nada, o poquita cosa. Más que corrupción y confesos corruptos que han devuelto cuartos de lo que se robaron de ahí del Cabral Ibáez. En eso estamos, ¿eh? Corrupción en la policía, corrupción entre los grupos militares, corrupción administrativa, los políticos, los ministros, en fin, una cultura.
Y ahora tenemos un equipo instalado en la Procuraduría General de la República que se ha metido ahí a abrir los libros y al darse cuenta de tanta dificultad, de tanta complejidad y amenazas y fiscales corruptos y policías corruptos y mucha doble moral ahí y falta de fiabilidad y expedientes dañados a propósito, adrede, jueces corruptos. Esa es la República Dominicana que se ha suscitado en los últimos 25 o 30 años. Entonces no nos llamemos a engaño. Con unas elecciones esto no se va a resolver. Esto se resuelve con un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación pudo haber arrancado con la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2010, que poco ha avanzado. Se nos metió la pandemia. Se rompieron los planes de algunos y los planes que no fueron planes, porque también aquí se está cuestionando el tema de la planificación. ¿Y cuál de todos es el que ha planificado? O sea, ¿quién le ha dibujado al país un horizonte y una meta? ¿Hacia dónde vamos? Porque no han podido resolver nada en concreto, nada. Bueno, ahora se está trabajando por lo menos con un criterio de que la gente no está dudando de que sus cuartos están relajando con ellos. No hay escándalos. La corrupción está a ojo visor. Hay gente que si fue con intención de robar, lo están vigilando. Ustedes están viendo ahora cómo hay casos abiertos en justicia con el tema de la corrupción. Ya estamos comenzando a ver cabezas. ¿Quiénes fueron los delincuentes que nos robaron el sueño del desarrollo y el progreso en este país? En fin, el próximo año habrá 2 o tal vez 3 elecciones, si hay segunda vuelta. Habrá una decisión del pueblo dominicano que votará en mayoría y el que saque más votos gana y punto. ¿Qué va a cambiar? Hay que ver cómo drena la sociedad todo esto que está pasando. Porque este es un gobierno que está promoviendo una serie de cambios que de seguirse desarrollando las cosas pudieran mejorar. Pero cambios estructurales, enderezar la palanca, no asusar para que no se vea en la humareda lo que verdaderamente está pasando. ¿Cómo anda la educación? ¿En qué dirección? Y no veamos las cosas en negativo por verlas, pura y simplemente. ¿Cómo anda la salud? Entonces, ¿cómo andan los escándalos ahí? Más o menos que antes. Hay que poner ojo, atención a esto. No vamos a creernos que las redes sociales en un 2x3 nos arman con unos chavos, unos escándalos. No, vamos a ver las cosas en concreto. ¿Cómo anda la delincuencia? ¿Está mejorando o no está mejorando la policía? ¿Están o no están siendo enfrentados los delincuentes? ¿Está o no el patrón del sistema de seguridad por cuadrantes en proceso? ¿Cómo anda el tema del saneamiento ambiental? ¿Cómo anda el tema del mejoramiento del sistema de transporte público? O sea, ¿cómo anda en sentido general la oportunidad de progreso de los dominicanos, la oportunidad de generar bienestar? ¿Se está o no generando una nueva capa de la clase media en este país? ¿Existe o no existe una dinámica de construcción en este momento? ¿Cómo está el sistema financiero? Si se están mandando del país los inversores, los inversionistas, o si están llegando nuevos inversionistas y están haciendo crecer nuestro Producto Interno Bruto. Esa es la media. Eso es lo que hay que comenzar a tomar en cuenta a la hora del voto para votar inteligente. Yo no quiero utilizar aquella frase de que no mirar hacia atrás. O sea, hay que mirar hacia adelante, pero con inteligencia. Tratando de no echar a perder el sueño, la memoria sobre todo, y haciendo causa común con todas aquellas luchas contra la corrupción y contra el pillaje. Hay que comenzar a ver las cosas en función de la necesidad de un político diferente, que se comporte diferente. Y después votamos, pero hasta ahora lo que hay que ver es con inteligencia, sopesar bien quién me quiere engañar, quién me quiere pintar pajaritos en el aire y quién está haciendo o no está haciendo lo que hay que hacer. Vamos a la pausa.